Pueden tomar sus asientos todos ahí en su lugar. Uno de los primeros grupos que aprendimos en esta serie que iniciamos fue un grupo de personas denominadas o catalogadas como multitud. Era un grupo de personas que andaban detrás de Jesús y del Maestro por intereses personales. Eran tantos los intereses que estas personas y este grupo tenía que fueron y buscaron a Jesús hasta encontrarlo. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo: ustedes han venido a mí y me han buscado porque yo les di de comer. Más bien les dijo Jesús: busquen lo eterno y no lo perecedero. Justo después de esa frase, Jesús les dijo a este grupo: porque les di de comer, me buscaron, mas ustedes no han entendido el verdadero mensaje del Padre. Aquel grupo de personas le dijeron al Maestro y le dijeron: muéstranos señales para que nosotros creamos en ti. Aprendíamos que este grupo de personas, de una manera muy atrevida, llegaron hasta pedirle señales a Jesús para creer. Aquellos también dijeron y aseguraron: nuestros antepasados tuvieron señales, Moisés les dio maná, y Jesús les dijo: no fue Moisés, sino fue mi Padre el que les dio maná a todos sus antepasados hebreos. Y el verdadero mensaje de que yo esté aquí es el siguiente: que ustedes crean en el que ha sido enviado por el Padre. Aquel grupo, representando el primer grupo de aquellos que necesitan ver para creer, nunca creyeron en Jesús. Pidieron señales, pidieron milagros y tuvieron a Jesús y no creyeron en Jesús. El segundo grupo era un segundo grupo que necesitaba tocar para creer. Y era representado por aquel discípulo denominado Tomás. Tomás el Dídimo. Que puso parámetros para creer en el Señor. Y dijo: si toco con mi dedo justo en el hoyo donde Él tiene el agujero, creo. Si toco con mi dedo justo en el costado donde Él tiene el golpe, creo. Este segundo grupo de los que piden señales y de los que deciden no creer en Jesús, porque el creer y el no creer ya es una decisión. Desde el momento que usted decide no creer en Jesús, ya usted ha tomado su decisión, como lo hizo Tomás. Tomás decidió y dijo: si no toco, si no veo señales, dijo Tomás, yo no creo. Esa fue la decisión de Tomás. Su decisión fue no creer. Y Tomás entonces representa a ese segundo grupo de los que no creen hasta no tocar. El segundo grupo de los que necesitan tocar para creer. Justo después de que Tomás tocó el agujero del Señor, tocó el costado del Señor, cayó y dijo: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le reprochó y le dijo: porque has tocado, has creído, Tomás. Y ese es el segundo grupo de los que necesitan tocar para creer. Esta mañana terminamos la serie
de los 3 niveles de fe con el tercer episodio denominado los que no necesitan ni ver ni tocar para creer. El título de esta mañana es los que no necesitan ver ni tocar para creer. Y este grupo será representado por un grupo muy especial de hombres del Antiguo Testamento que representan niveles gigantes de fe, niveles asombrosos de fe, de personas que no necesitaron ver para creer, de personas que no necesitaron tocar para creer, de personas que a ojos ciegos creyeron en un Dios sin verlo, pero siempre creyeron en sus corazones en un Dios invisible, pero visible en sus corazones. Esta mañana entonces aprenderemos 3 puntos importantes. El primero, aprenderemos un listado de 4 héroes de la fe. Aprenderemos de 4 cracks de la fe, de 4 profesionales de la fe, de 4 altos quilates de la fe. Número 2, aprenderemos el legado que esta gente, estos 4 hombres de Dios dejaron en su tiempo, en el tiempo que nosotros actualmente estamos viviendo y en todos los tiempos. Cómo su fe trascendió por todos los tiempos. Y en tercer lugar, aprenderemos cómo este grupo selecto de profesionales de la fe, de gigantes de la fe, de héroes de la fe, son considerados por Jesús, son considerados por el Padre. ¿Qué piensa Jesús al respecto de estas 4 personas? ¿Qué piensa Jesús al respecto de este grupo de personas que a ciegas, que sin ver, que sin tocar, siempre creen en un Dios invisible, pero visible en sus corazones? Y sucede entonces que Hebreos describe a estos personajes. Hebreos describe la fe como una certeza de algo que no se tiene, pero se ve. Y Hebreos describe la fe como una convicción de algo que no se tiene, pero se ve, se siente y se cree muy fuertemente. La fe entonces es esa certeza y esa confianza de lo que no se ve, pero se ve con los ojos espirituales de la fe. Y Hebreos entonces describe de esos personajes que con certeza esperaron una convicción de lo que no se miraba. Y hace un listado de todos aquellos hombres que en tiempos antiguos fueron justificados por su fe. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Hebreos 11, capítulo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio.
de que era justo, dando a Dios testimonio sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. El 5. Por la fe, personaje número 2, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es el galardonador de los que le buscan. El 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y el 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Quedémonos hasta ahí en esta galería de cracks de la fe. Principio número 1. Hay dos partes. Parte número 1, lo que no se ve. Parte número 2, lo que se ve. La fe está constituida por la parte 1 y por la parte 2. Parte 1, lo que no se ve. Parte 2, lo que se ve. Lo que usted actualmente ve, ahorita físicamente, como esto que usted está viendo, este reloj que usted está viendo, estas lámparas que usted está viendo, son cosas físicas que usted ya ve, que yo ya veo. Ya podemos ver este techo, ya podemos ver este piso, podemos ver todo esto tangible. Todo esto que se ve ya está en el universo de lo que ya se ve. Pero todo esto antes no existía. Todo esto estaba en el otro grupo de lo que no se ve. Thomas Alva Edison, un científico empresario estadounidense, en el siglo anterior, hizo un montón de inventos. Empezó a trabajar uno tras otro. Muchas de las patentes científicas han sido patentizadas a este hombre. Y uno de sus descubrimientos que este hombre realizó en el siglo XVIII fue que logró por 48 horas lograr hacer que un filamento incandescente permaneciera encendido por 48 horas. Este filamento incandescente no se miraba. Este filamento incandescente solamente estaba en la mente de este científico. Y este filamento incandescente duró 48 horas y se convirtió en lo que ahora nosotros conocemos como el bombillo o el foco de luz. Ahora usted y yo vemos esa lámpara, ahora usted y yo vemos un foco, porque hubo una persona científica que vio algo cuando no existía. Y ahora nosotros venimos a ver lo que no existía. Y ahora nosotros venimos a ver un foco que antes no existía, pero ahora existe. Aquel entonces científico, después de 1000 intentos para lograr el foco de luz, se dice que en el intento 1000 número 1 lo logró. Uno de sus discípulos le dijo: maestro, ¿y por qué usted, después de tantos intentos,
después de tantos intentos, usted sigue probando y probando. Usted ha probado 1001 veces, le dijo. Y Tomás Alva Edison le dijo, todos estos intentos no han sido fracasos, simplemente han sido los intentos que me han acercado cada vez más hasta lograr el foco y el objetivo que he querido. Este hombre entonces nos enseña del universo, de lo que nosotros vemos, el foco, pero eso no estaba en el universo de lo que no se veía. La fe entonces es ver esos focos, ver esas luces que no las vemos, físicamente, pero sí somos capaces de verlas por medio de la fe. Y ese es el universo de la fe. El universo de la fe está compuesto por lo que no se ve. Pero quiero que aprendamos lo siguiente, que lo que ya se ve está compuesto de lo que nunca se vio. El foco que ya vemos ha sido hecho de lo que no se miraba, que era cuando el foco no existía. Y eso es fe. Fe es decir, voy a hacer un foco, voy a hacer una luz, aunque estemos en la oscuridad. Fe es, voy a ver las cosas que no son como si fueran. Fe es la que tuvo Abraham cuando le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra desconocida, a una tierra que no conoces. Eso es fe. Fe entonces es dos partes. Lo que no se ve. Lo que no se ve se hace finalmente ¿en qué? En lo que sí se ve. Eso es fe. Entonces, teniendo claro los componentes de la fe y habiendo dado un ejemplo práctico de ejemplos de fe tangible, iniciemos con el personaje número 1 de esta mañana. Y el personaje número 1 de esta mañana se llama Abel. Abel tiene una característica particular, única en toda la historia de la Biblia. ¿Y sabe cuál es? Abel fue el primer hombre que murió sobre la faz de la tierra. El primer hombre en la humanidad que murió. Abel, describe la Biblia, que era un pastor de ovejas. Y Abel, por su fe, a ciegas, sin ver, sin oír, sin tocar, nos enseñó y nos dejó un legado maravilloso. Abel, sin tener un instructivo de rituales religiosos para agradar a Dios, sin tener normas, sin tener formas para hacerlo, Abel nos enseñó lo siguiente. Siendo un pastor de ovejas, Abel nos enseñó cómo agradar a Dios. Y Abel nos enseñó esto a través de su ofrenda y de su sacrificio. Abel, siendo un pastor de ovejas, tomó de su ganado ovino, tomó lo mejor, lo más grueso de sus ovejitas y las llevó como ofrenda y como sacrificio agradable y perfecto para un Dios que él no miraba con sus ojos, pero sí lo miraba con su corazón interno. Y Abel nos enseñó de que la manera que el hombre se puede acercar a Dios no es pidiendo señales, no es pidiendo
prodigios, no es pidiéndole señales para tocarlo, para creer. Abel nos enseña, como primer hombre grande de fe de esta mañana, que para acercarse a Dios no se necesita ver a Dios, que para acercarse a Dios lo que se necesita es acercarse a Él confiadamente, creyendo que Él existe, con sacrificios agradables y ofrendas perfectas, misericordiosas para con el Padre. Y Abel nos enseña que para agradar a Dios hay que acercarse con sacrificios agradables y ofrendas agradables para Él. Y este pastor de ovejas, en primer lugar, nos enseña cómo él ofreció un excelente sacrificio. Un sacrificio que con este sacrificio, describe Hebreos, este hombre alcanzó testimonio. Un testimonio veredigno que el mismo Dios aceptó la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda de Caín. Imagínese que nuestra fe tenga que ser probada ante Dios. ¿Cree que damos el ancho? Imagínese que nuestras convicciones tengan que ser probadas ante Dios. Abel pasó el examen de Dios. Y cuando llegó con su ofrenda, y cuando llegó con su sacrificio, y cuando llegó con lo mejor que él tenía, dice la Biblia, que con su ofrenda y que con su sacrificio, Dios vio con ojos agradables la ofrenda de Abel. ¿Cuántos quieren que su ofrenda sea de ojos agradables para Dios? Abel, primer hombre de fe, sin ver, sin tocar, sin conocer a un Dios, sin tener una Biblia, sin tener una iglesia, sin tener normas religiosas, sin tener hermanos que nos impulsen a una iglesia, sin hablar de un Dios. El primer hombre que murió en la historia nos enseña que no se necesita ser del grupo de ver para creer, que no se necesita de ser el grupo de tocar para creer, que se necesita ser del grupo de los atrevidos que no necesitan ni ver ni tocar para creer en un Dios verdadero, que es justo, que es fiel y que Él existe. Personaje número 2, Enoc. Enoc significa, uno de sus significados es dedicado. Dedicado. ¿Sabía cuántos años vivió Enoc sobre esta tierra? 3, 6, 5. 365 años vivió Enoc en esta tierra. Buena cantidad de años. El libro de Génesis describe que Enoc durante 365 años anduvo con Dios. Durante 365 años, este hombre de Dios dio testimonio de agradar a Dios. Enoc, entonces, como un dato muy interesante, así como Abel fue el primer hombre que murió sobre la faz de la tierra, escúchese este dato interesante. Enoc fue el primer hombre de la generación antediluviana que no murió. Mire el nivel de fe de toda esta gente de la que estamos hablando. Enoc fue el primer ser humano que no vio la muerte porque fue levantado por Dios.
Este hombre, que su nombre lo describe como dedicado, pero dedicado no para las cosas terrenales, sino que dedicado para con Dios, por su fe, por su certeza, por su creencia en un Dios desconocido. Yo quiero que usted piense conmigo bajo qué tiempo vivió Enoc. Enoc vivió bajo la generación antidiluviana, antes del diluvio. Enoc no tenía iglesias para ir a servirle a un Dios. Enoc no tenía una Biblia para creer en un Dios. Enoc no tenía todas las señales, todo lo que usted y yo podemos ver ahora para creer en Dios. Tanto a usted como a mí ahora se nos hace mucho más fácil creer en Dios, porque podemos ver sus maravillas, podemos leer su palabra, podemos ver la historia en el pasado, pero Enoc era el inicio de la historia. Enoc no podía ver hacia atrás y ver que Jerusalén existía. Enoc no podía ver hacia atrás porque él era el principio de la historia, al igual que Abel. Enoc simplemente tenían el paraíso al igual que Adán. Tenían la naturaleza de parte de Dios. Y al igual que Abel, y al igual que Enoc, y al igual que todos estos hombres, fueron justificados por su fe. Y este hombre, sin tener todos los recursos que tuvieron la multitud, teniendo al mismo Jesús frente a ellos, y aún así pedían señales y no creyeron. Este hombre no tuvo al mismo Jesús como lo tuvo Tomás, mostrándole sus hoyos dentro de la mano y su costado golpeado, como lo tuvo Tomás, como el privilegio que tuvo Tomás. Y este hombre, dice la Biblia, que vivió en los caminos de Dios. Eso es fe. No ver a Dios. Fe es ver a un Dios invisible, pero visible en mi corazón. Fe es una locura. Fe es una certeza de lo que no se ve, pero después se ve. Y Enoc entonces dio testimonio de haber agradado a Dios, andando Enoc, dice Génesis, con Dios. Personaje número 3. Y este personaje de héroe de fe es de mucho respeto. ¿Cómo se llama? Noé. En primer lugar, tenemos que entender lo siguiente para entender un poco de Noé. En el tiempo que Noé vivió, la Biblia describe que los pensamientos del corazón de los hombres se habían tornado totalmente al mal. La degeneración que había en el tiempo de Noé eran niveles abismales de los que probablemente ahorita nosotros no hayamos visto todavía. El corazón del hombre estaba en una situación corrupta y llena de violencia. Era tan grande la corrupción del corazón del hombre. Yo quiero que le ponga atención a este detalle. El corazón del hombre estaba tan corrupto, estaba tan degenerado. Y te pongo un ejemplo. Hablaba con una persona y me dice, es increíble, me dice, pensar a la locura que hemos llegado en este tiempo. Ahora hay una tendencia globalista en donde hay que defender el género. Se ha llegado a creer de que la persona que nace, el niño que nace,
tiene que decidir qué género es. La degeneración de nosotros ya en este siglo XXI es de la siguiente manera. Los niños ya en Estados Unidos están viendo 1, 2 y 3 baños. Un baño para las niñas que se consideren niñas, un baño para los niños que se consideren niños y otro baño para los que no se consideren nada, para los que quieran decidir qué género se consideran. Y es tanta la aberración de nosotros, es tanta la aberración a la que hemos llegado actualmente, que al niño se le está diciendo que se puede considerar lo que él estime. Si él se considera dinosaurio, puede considerarse dinosaurio si quiere. Y si él, siendo niño, a su corta edad, siente que es niña, pues él puede entrar al baño de las niñas. Así de locos y degenerados estamos ahorita en el siglo XXI. ¿Cuántos me están poniendo atención? Eso es algo real, que ya está en Estados Unidos y ya dentro de pronto vamos a ver nosotros los 3 baños acá dentro de El Salvador. Así de degenerados estamos nosotros. Pero la generación de Noé estaba aún peor que nosotros. Era tanta su degeneración mental, psicológica, y sus corazones corrompidos en el odio y en la violencia, que ¿sabe quién se hartó de esa generación? ¿Sabe quién dijo, basta ya? Para que usted llegue al colmar